Hola, ¿cómo vamos? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Estoy esperando que se conecte Krista para que... Buenas noches, ¿cómo estás? Para que tengamos esta cuarta conversación acerca de los 5 sutras para la era de Acuario. El día de hoy vamos con el cuarto sutra, que es un sutra para mí complicado. Comprende a través de la compasión o malentenderás los tiempos. ¿A qué les suena eso? Voy a buscar a Krista por acá para invitar. Ya está. Sin más preámbulo, voy a invitar a Krista para que aprovechemos el tiempo y podamos acercarles un poquito nuestra visión acerca de este sutra. Ay, no he podido hacer clic en el icono. Krista, ¿me invitas tú? A ver, ¿me solicitas tú? Qué pena, estoy con la voz un poco tapada, pero es porque he estado con gripa. Llevo 3 días con gripa. Listo, ya estás. Lo que pasa es que había no estoy para hablar con Krista. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Yo Bien, bien, bien. feliz Bien. de que nos encontremos otra vez para esto que está tan rico, tan nutritivo, lo de hablar de estos sutras. Hablar de los sutras. Cuarto sutra para la era de Acuario. Comprende a través de la compasión o malinterpretarás los tiempos. Los tiempos. Me cuesta un poco, ¿ah? Ese yo creo que es uno de los que más me cuesta y no solo que me cuesta, sino que lo cuestiono, ¿no? Como que no me logro entregar del todo confiadamente como, Ajá. porque esto de la compasión es complicado, ¿no? Sobre todo con la velocidad con la que vivimos y con la cantidad de agresiones también que experimentamos, ¿no? Desde múltiples lugares, como la presión, el tiempo, la sobreexigencia. Mm. Me refiero sobre Yo lo que entiendo todo a sí. la compasión con uno mismo, ¿no? Creo, un poquito Sí, más por ahí. sí, comprende a través de la compasión o malinterpretarás o malentenderás los tiempos. Claro, la primera pregunta es compasión hacia quién, ¿no? Compasión primero con quién. ¿Mm? Y como Mm. dices tú, compasión primero con uno mismo, con una misma. Eh, también dentro de lo, ¿cómo se diría? Lo tricky que puede ser, ¿no? O que se puede a veces sentir este sutra. Sentía yo en estos días, pensaba en estos días, cómo malentendemos de entrada la compasión, ¿no? Mm. ¿Qué es realmente compasión para mí? Me pregunté en estos días, ¿no? Es, ok, es permitirme sentir, digamos, todo el espectro de emociones por los que paso en un día, ¿sí? Permitirme sentir lo que siento, ¿m? Porque creo que de ahí viene justamente el tema de la pasión, ¿no? O sea, la pasión la pasión, siento que no es una emoción en específico, sino empiezo a sentir que dentro de lo que llamamos pasión están todas las emociones. ¿M? Mm. Entonces, primera idea que me llegaba en estos días pensando en este sutra respecto a la compasión conmigo misma es esto de, bueno, ¿qué tanto me permito sentir todo lo que siento sin que primero llegue la mente a poner un juicio por delante, a poner una crítica por delante y a decirme muy desde la moral aprendida, desde la moral externa, no deberías estar sintiendo esto, no, no es correcto sentir esto, cuando pues más allá de que sea correcto o no, es lo que estoy sintiendo, punto.
No sé cómo sea eso para ti, el tema de la compasión y de la autocompasión, que además creo que muchas veces lo confundimos con lástima. Mm. Sí, a mí me cuesta un poco definir ese límite entre lo que sería, más que lástima, la compasión, distinguir la compasión de la condescendencia, ¿sí? Ajá. A veces intentando hacer esta práctica de la compasión conmigo misma, después hablamos de los demás, Sí. eh, a veces me hallo como en la transigencia, ¿no? O sea, como, ay, bueno, yo soy así, hay que, debo aceptar que soy así, ¿no? Y de pronto aparece la Kundalini Yogi o aparece la crilla del tercer chakra, ¿no? Que de pronto dice, no, o sea, no soy así, estoy siendo así, pero yo puedo también modificarme y también puedo experimentar esto de otra manera, ¿no? O sea, como que hay una parte de esta compasión, aceptación, este permiso que no me lo logro dar del todo, ¿no? O sea, como que me dejo ir hasta cierto punto y de pronto tiro la rienda y digo, pero no, pero no quiero seguir siendo así, ¿no? Ujú. Entonces, como que me cuesta un poco encontrar esa justa medida, ¿no? Y a veces la palabra compasión, yo no la asocio tanto con la lástima, pero sí un poquito con la transigencia, ¿no? Y esa parte me queda siempre, o en relación a este sutra, me hacía un poquito de ruido, ¿no? Como la compasión, pero cómo se usa concretamente la compasión, ¿no? O sea, cuál es la finalidad de esa mirada compasiva. ¿Y Eh, en qué momentos sientes tú que has sido compasiva contigo? Y que ha sido bueno, si me entiendes, que ha sido una buena medicina la compasión contigo. en casos muy extremos, ¿sabes? O Mm. sea, como en un duelo, ¿no? Que uno se quiere levantar y se quiere levantar y se quiere levantar y de pronto te das cuenta que te tienes que rendir porque dices, en este momento no puedo, ¿no? Y definitivamente me rindo a ese no puedo, pero por mi personalidad, o sea, por acostumbramiento también, me cuesta mucho, ¿no? Entrar en esa rendición compasiva, mirar esa rendición con ojos de amor, ¿no? Con ojos de compasión. Entonces el sutra creo que me cuesta a mí un poquito como... eh, el otro día, mira que me conecté a un vivo de Isa y ella estaba hablando del curso de milagros, obviamente, y hablaba de los demás, de mirar con amor, con compasión al hermano, de mirar sus fallas con amor, con esta actitud de disponibilidad al perdón, al olvido. Y yo intervine y le dije como, ¿y cómo es con uno mismo, no? O sea, ¿cómo aplica uno eso para uno mismo? Porque le digo, para mí es mucho más fácil perdonar o pasar por alto o mirar de esta manera como compasiva al otro, pero conmigo misma me cuesta un montón. Le digo, o sea, siento que es el territorio más difícil, ¿no? Donde aplicar Mm. esos preceptos como sobre uno mismo, porque con el otro, no sé, es mi caso, ¿no? A mí se me hace mucho más fácil, pero conmigo misma creo que sí soy supremamente exigente y me permito poco, ¿no? Ese espacio laxo del rendirme a algo que me queda grande, ¿no? Como que hay una parte de mi mente que se resiste fuertemente y dice, no te puede quedar grande, no, como así, ¿no? No puedes, no puedes. De pronto mi cuerpo es el que me avisa de que me estoy haciendo daño, de que esa actitud en lugar de reforzarme o afianzarme me está lastimando y de pronto, claro, la opresión en el pecho, o el dolor de espalda me dice, no, no es el momento de cargar más, ¿no? O no es el momento de exigir más. Pero también cuando uno revisa el contexto, es difícil aplicar la compasión hacia uno mismo, ¿no? Porque de todas maneras el contexto o el afuera sigue presión, sigue ejerciendo presión, ¿no? O sea, la presión no desaparece y siento que socialmente, culturalmente, tenemos muy poco espacio para hacer esa práctica del autopermiso,
de la compasión ante esos momentos de fragilidad de cada uno, de cada quien, ¿no? De darse permiso para decir no puedo, en este momento no puedo. Mm, mm. Y sí, es que dijiste algo clave y es que, o lo asocio con algo clave, todo lo que vienes de lo que acabas de decir, y es que por lo general aplicar la medicina, aplicar la propia medicina es lo más difícil. Llámese compasión, llámese, no sé, ahí podemos poner miles de asuntos, ¿no? Pero es normalmente lo que permitimos a otros, ¿no? Lo que perdonamos a otros, lo que aceptamos de otros, difícilmente lo aceptamos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Es más, porque difícilmente lo vemos. ¿Mm? Y ahí volvemos al tema de justamente del primer sutra, ¿no? De cómo el otro, ¿no? Simplemente está ahí para reflejarte algo, ¿no? Para mostrarte algo y de alguna manera ser el espejo. Yo pienso que en este tema de la compasión y la autocompasión, y siento que en general, lo digo por mí y yo creo que por la mayoría de personas que he conocido en la vida, hay un largo camino que recorrer. ¿Mm? Mm. Eh, y hay un largo camino que recorrer que empieza realmente con esto de las prácticas diarias, ¿no? Con esto de hacerse la pregunta de cómo podría, qué sería compasión para mí y cómo lo practicaría diariamente, ¿no? De manera muy sencilla, muy concreta. Y esto me devuelve a lo que te decía al inicio, a la pregunta de qué tanto me permito sentir lo que siento, ¿no? En un momento dado, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin de una vez estar buscando un cambio de estado emocional, Mm. ¿sí? Sino permitiéndome sentir en el cuerpo lo que estoy sintiendo, la rabia, la ira, el miedo, la envidia, los celos, todas esas oscuras, todas esas emociones oscuras, ¿no? Que se supone que no son parte de mí, ¿no? Que se supone que no reflejan mi verdadera naturaleza, ¿no? Verdadera naturaleza con mayúscula y más viéndolo desde los caminos del yoga, pero que en últimas hacen parte de este juego de la polaridad que vinimos a experimentar y tal cual, hacen parte de la experiencia humana, ¿no? Hacen parte del camino de tener la experiencia de muchas cosas, de todo lo que podemos ser, ¿no? Y de lo infinitos, infinitas que somos. Entonces sí creo que, por lo menos lo digo así, ¿no? De una manera como muy concreta y desde esa pregunta de qué tan compasiva he sido conmigo, qué tanto aplico la compasión, la autocompasión. Lo que me llegaba en estos días era pensar, bueno, ¿y si pudiera permitirme sentir lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Si no buscara arreglar la situación al instante, ¿no? Si no buscara reparar, revincular, como arreglar el conflicto, inmediatamente sucedió si no pudiera decir, no, un momento, necesito tiempo, necesito entender lo que estoy sintiendo, necesito procesar lo que estoy sintiendo. Y no ponerle, de nuevo, no ponerle etiquetas, no ponerle juicios, no ponerle nada, simplemente sentirlo. Eso tiene que ver mucho también con, de nuevo, con lo que hablábamos la semana pasada del tercer sutra, de la relación con el tiempo, ¿no? Tiene que ver con la Mm. relación con el tiempo, como que uno siente que no se puede parar a sentir porque la vida se le está pasando. No. Sí, porque el tiempo está asociado, lo asociamos hoy en día sobre todo con todo este tema del emprendimiento por redes sociales y la cantidad de Exacto. agenda que uno cree, ¿no? Paréntesis, uno creyera que trabajar de manera digital es muy relajado porque estás en tu casa y tal, pero la cantidad de horas que uno se pasa detrás de un computador produciendo, editando, haciendo la foto en el Canva, diseñando y no sé qué, el timing que eso tiene, porque tienes unos días que haces post, tienes otros días que haces o todas las historias, otro día que haces el reel, otro día que haces el podcast o lo que fuera. Yo siento que ahora estamos mucho más presionados que antes, ¿no? O sea, en muchos niveles, porque yo siento que cada vez se nos delega más la responsabilidad a nosotros mismos de ser todo lo que antes hacíamos un poco en equipo. Ahora muchas cosas las hacemos nosotros solos y nos ocupamos de varias áreas, ¿no?
Entonces yo siento que el tiempo se ha convertido como en productividad, ¿no? Tiempo igual productividad. Entonces, a mí también me ha pasado eso, que a veces ayer que estaba con gripa, estaba enojada porque me tocó pasar el día en cama. Literalmente me ardían los ojos, me lloraban, tosía, tenía un rollo de papel higiénico en la mano porque me tenía que sonar cada 5 y estaba muy enojada conmigo, ¿sabes? O sea, estaba muy enojada porque tenía dispuesta la tarde para pintar, quería hacer no sé cuántas otras cosas en la mañana y de pronto cuando llegó ese momento de decir, pero es que no puedes, ¿no? Es que tienes que acostarte a dormir y a tomar té y a dormir y a ver una película si es que logras medio ver la película. Y me deprimí, ¿no? O sea, me acosté en la cama y literalmente me lloraban los ojos y tenía lo que tú, o sea, sentimiento de rabia profunda y una rabia que me llevó a llorar en un momento como de impotencia, ¿no? Y me desperté esta mañana pensando en eso, ¿no? Como, bueno, pero ¿cómo es posible? Ahora uno no se puede enfermar ni un solo día, ¿no? O sea, o yo no me permito estar enferma, ¿no? O yo no me permito estar triste, o yo no me permito porque asocio el tiempo con productividad y asocio la pausa compasiva, el permiso para sentirme enferma o para sentirme triste o para sentirme frustrada con improductividad. Improductividad igual algo anda mal. Improductividad, entonces no merezco, ¿no? O sea, hay una serie de asociaciones que yo siento que hacemos que son como barreras para vivir de esta manera compasiva, que yo asocio mucho la compasión, o sea, si la asocio con un movimiento, ¿no? Se me hace como un movimiento de expansión, ¿no? De querer integrar, tomar de la manera en como todo es, ¿no? Siento que es un movimiento de expansión que se ve frenado por esa, como esa concatenación de conceptos, ¿no? Productividad, bienestar, merecimiento, improductividad, malestar, ¿no? ¿No? O sea, como que, y no creo que me pasa solamente a mí. Alguna vez lo he conversado con alguna otra persona que ha estado enferma o algo así, y me dice, estoy enojada, ¿no? Ya quiero que se me pase esta M, ¿no? Y yo de pronto sí soy capaz de aconsejarle a esa persona, ¿no? Sí le digo, oye, pero de repente mira, aprovecha esta pausa para meditar, para no hacer nada, ¿no? Para mirar el techo y hacerte preguntas que no te haces. Pero es muy difícil hacérmelas yo, ¿no? O sea, darme ese permiso para decirme a mí misma, oye, qué rico que aprovecha la gripa, ¿no? Para esto y para esto. No porque hay como una voz del miedo muy grande, ¿no? Que es como que estamos, yo siento, tan identificados con lo que pasa en este mundillo que hemos creado, ¿no? Eh, de sumas y restas y de resultados y resultados a los que les damos tanto poder, que cuesta mucho entrar en ese terreno bondadoso y expansivo, ¿no? Que es la compasión. Que yo como concepto sí tengo mis dudas, ¿no? Trato de no conceptualizar porque inmediatamente se me viene esta imagen eh, de esta palabra que tú dijiste al comienzo de la lástima. Trato de no conceptualizarla mucho, pero siento que es un movimiento así como expansivo, bondadoso y dulce, ¿no? Yo siento que hay que permitirse estar como dulce, como saber dulcificar un poquito la mente, dulcificarse uno, ¿no? Para poder saborear este estado de compasión, ¿no? Que yo siento que abraza todo, que es muy poderoso porque abraza todo tal y como es, ¿no? Lo que te decía de la compasión, entendiéndola como me permito sentir todo lo que siento, ¿no? Como esta, digamos, este movimiento de voy a ampliar el espectro de lo que soy, ¿no? Puedo estar triste, puedo estar enferma, puedo tener días en donde no quiero, puedo tener días en donde sí puedo, sí quiero, en donde hago mil cosas, o sea, soy un sinnúmero, ¿no? De, de emociones, de pensamientos, de roles incluso, ¿no? Entonces sí, cuando hablas de la compasión como algo que tiene que ver con la expansión, ¿no? Y con la suavidad y con la bondad, sí que me suena, ¿sabes?
Sí que me suena eso que dices y sí que le cambia el tono a la palabra, ¿no? Porque bueno, por lo menos en mi caso, yo pensaría que en tu caso también, en Perú, pues toda esta asociación de la compasión y lo católico, ¿no? Y ¿cómo se dice? El poner la otra mejilla, ¿no? Sí que pues que nos ha hecho daño, siento yo también culturalmente, Sí, tanto mujeres como hombres, ¿no? Esto de tener que comprenderlo todo del otro. Ahora sí empezamos a hablar de los ahora otros, ¿sí? estamos sincronizadas porque Por justo favor. te iba a decir, ahora que tocaste el tema de poner la otra mejilla, hablemos del otro. ¿Qué Sí. pasa con la compasión y el otro? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sobre todo, mira, ayer me puse a ver a un chico, es un psicólogo que también es emprendedor de Ajá. Instagram, y me encanta su mirada porque es como, es súper ácido. Incluso él dice, no, no muestro cosas agradables, ¿no? O sea, como que le gusta incomodar un poco Ujú. con su mirada. Eh, y él hablaba de cosas reales, ¿no? Que nos pasan, que a veces uno... Me puse a ver un pedazo de una entrevista que él le hacía a otro señor, ¿no? Y estaban hablando precisamente del, de lo positivo que es todo este despliegue informativo que estamos viviendo ahora en relación a la espiritualidad y a la psicología, pero también lo peligroso que es, ¿no? Porque de pronto, y no digo que con mala intención, ¿no? Pero hay muchos terapeutas que enfocan un poco esta cosa de lo motivacional con el tienes que perdonar, tienes que pasar por alto, tienes que pasar la página, tienes que, ¿no? O sea, tienes que, y hallamos a muchas personas violentándose en el uso de las herramientas, ¿no? En el uso de la herramienta del perdón, en el uso de la herramienta de la comprensión, sin recordar que todo pasa por el tiempo biológico del cuerpo, ¿no? O sea, todo tiene que pasar por ahí. Entonces, la compasión hacia el otro. Y después de verlo a él, como estaba con esto de la gripa, me puse a pensar un poco en mí, ¿no? En cuántas veces yo me he forzado a tener que mirar con buenos ojos a alguien que me ha hecho daño y que de pronto yo por este ejercicio, no es que yo soy profe de yoga, no, es que yo quiero estar, o porque simplemente quiero estar bien, ¿no? Digo, no, ya, no voy a pensar más en eso, ah, ya no importa, no importa, cuando lo vuelva a ver hago como si nada. Y de pronto me doy cuenta que pasan 6 meses y a mí me sigue doliendo lo que esa persona me hizo, ¿no? Y me doy cuenta que de repente lo que hago cuando me lo encuentro o me la encuentro es ponerle cara. Y llego a mi casa de repente con un malestar de estómago o alguna cosa, ¿no? Y entonces yo creo que el tema de la compasión es muy delicado, ¿no? El tema de poner la otra mejilla también es muy delicado porque siento que, para empezar, la Biblia, yo siento que está escrita toda en parábola, ¿no? O sea, siento que es de un montón de información que está escrita o nos ha sido transmitida de una manera um, para facilitar quizás su comprensión, porque es pura metafísica también, ¿no? Para facilitar un poco su comprensión, pero la hemos tomado al pie de la letra y la hemos embarrado, ¿no? De alguna manera, así como con todos los libros sagrados, ¿no? Cogemos y decimos, eh, así es, ¿no? Entonces lo queremos agarrar desde lo intelectual y al pie de la letra. Y siento que es súper peligroso, ¿no? Cuando alguien dice, ten compasión por tu hermano, ¿no? Y tú dices, bueno, pero depende, ¿no? O sea, depende en qué momento estoy, depende qué pasó. Eh, a mí se me hace delicado porque la compasión no aflora todo el tiempo, ¿no? O no aflora, no es lo primero que aflora cuando ha habido daño, ¿no? Cuando ha habido daño, cuando ha habido ofensa, porque siento que se tocan botones emocionales reales, concretos, ¿no? Que uno tiene ahí. Y eso sin hablar de los daños graves, ¿no? De que, qué sé yo, alguien atropelló a tu hijo, no sé, cosas de ese tipo. Y me parece que este tema de invitar a la gente a la compasión, por ejemplo, eh, yo lo evito, por ejemplo, ¿no? O sea, yo a veces evito un poco con personas cercanas que me han contado cosas que les han pasado horribles, ¿no? Evito como tocar eso hasta que yo siento por lo menos que el dolor se ha decantado, ¿no? Porque siento que es complejo cuando esto
como tú dices, por la religión se nos enseña que somos mejores si ponemos la otra mejilla, ¿no? Y si lo hacemos más rápido, mejor todavía, ¿no? O no lo odies, ¿no? Y yo a veces digo, pero no es necesario pasar por el odio para Odiar es bueno, quemar el odio, odiar es bueno, odiar es bueno. aguantar el odio. Hace parte de ese amplio espectro de lo que somos, ¿no? De lo que somos a nivel de ser temporal, ¿no? Porque también somos seres en el tiempo, ¿no? Somos seres temporales y somos seres humanos, ¿no? Em, pero sí, yo llego a sentir que lo que pasa es que la compasión no es necesariamente perdón, ¿no? Que la Mm. compasión no exige perdón, que la compasión me puede llevar a una comprensión del otro, ok, respondió de esta manera porque venía de tener un día difícil, porque viene de tener 10 años difíciles, porque se separó hace 3 años, porque le pasó esto a los 12 años, miles miles de razones injustificables, ¿sí? O sea, de verdad, esta persona es así, reacciona así, actúa así. Es más, lo que me hizo ni siquiera es personal. Lo que me hizo ni siquiera es A mí personal. eso me En la chirría medida más. en la medida en que ni siquiera es personal, yo tampoco tendría nada que perdonarle, ¿sí? Exacto. A mí ese lugar desde donde te has agarrado ahorita, de que no es personal, es el punto donde yo me puedo parar con, sintiéndome racional, ¿no? Sintiéndome como, porque incluso hasta el tema de que sea justificable o no lo que le pasa a la persona, a veces yo hasta eso lo pongo en remojo, ¿no? Porque digo, bueno, a todos, ¿no? O sea, yo creo que no hay una sola persona en este mundo que no haya tenido una infancia más o menos difícil, ¿no? O sea, yo creo que de 100 personas, dos te dicen, no, la mía fue perfecta, No, ¿no? yo conozco gente que tuvo infancias preciosas y aún así dicen cómo fue lo peor que me pasó en la vida, porque el golpe del mundo que recibí después fue como salir literalmente del jardín del Edén al mundo, ni siquiera al infierno, al mundo, que ya es bastante. Pero sí es verdad que creo que es esto, ¿no? La compasión no exige perdón, porque el perdón no es una obligación, nunca es una obligación, uno solamente perdona, además uno solo perdona lo imperdonable, ¿no? Porque lo que es perdonable como que en algún punto casi que ni tiene importancia. Y ahí me gusta mucho, ¿sabes? La mirada desde las constelaciones familiares, o en todo caso como yo lo aprendí, y es que cuando tú estás constelando y está la persona que hizo daño y la persona que, ¿no? Que a la que le hicieron daño, la persona, y sucede mucho en las constelaciones, la persona que hizo daño, el representante, ¿no? Siempre le dice a la persona, perdóname, perdóname. Mm. Y la corrección que se hace desde la mirada de las constelaciones familiares es, no, o sea, además de que le hiciste daño, vienes a pedirle perdón, o sea, además le pides que te perdone, ¿no? Es casi que una revictimización, porque tal vez le estás pidiendo un perdón que ella o él no está dispuesto, no está disponible para eso, ¿no? No ha sanado lo suficiente, no ha tenido un proceso, no, ni siquiera ha comprendido cómo sucedió, cómo lo está afectando todavía en este momento de su vida lo que pasó, lo que le hiciste, ¿sí? Como para que además le pidas, le exijas perdón, ¿no? O sea, le haces daño y además le exiges. ¿Sí? Entonces, en lugar de pedir perdón, lo que se hace desde las constelaciones familiares es decir, lo siento mucho. Y eso es otra cosa, ¿no? Lo siento. No, siento compasión, siento, alcanzo a sentir lo que te hice. ¿Sí? Y agacho la cabeza, ¿no? Y es ya, digamos, una decisión del otro si perdona o no perdona. Es más, también ahí es súper importante e interesante desde las constelaciones familiares que para que haya realmente, para que se dé la ley de la compensación, quien recibió el daño también debe hacer daño, imagínate. ¿Mm? No es que pone Bueno, la, yo siento que no es que pone es la como, otra mejilla y ya, ¿sí me entiendes? Tiene que responder de una manera igual o menor. Yo diría que menor para no generar karma,
¿no? Pero no es como pongo la otra mejilla y además te perdono y además no pasa nada. Y dentro de todo eso me parece que justamente ahí está la compasión. Eso es entre los seres humanos, ¿no? Que intelectualizamos la vida, pero en la Mm, naturaleza, entre los mm, animales, eso es natural, ¿no? O sea, mm, la presa y el depredador. O sea, esta imagen, por ejemplo, de la leona que tiene cachorritos y su león se murió, viene otro león y primero le mata a los cachorros para no tener problemas luego, antes de preñarla de nuevo él, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que son muy bestiales, mm, pero que son parte del movimiento de la naturaleza, ¿no? O sea, o como la gata que acaba de dar a luz y se sienta encima del gatito que vino defectuoso para ahogarlo, porque sabe que no va a poder sobrevivir naturalmente, pero ¿no? ese es humano también, lo que acabas de describir. Eso lo hacían los indígenas acá en Colombia. Las mujeres literalmente tenían sus niños, ¿sabes? En los sembrados de yuca y el que nacía mal, lo mataban en el sembrado, que vaya entre las yucas, ¿sí? Defecto a la tierra. ¿Mm? Justamente por la supervivencia de la especie, pero claro, ahora lo que pasa es que la supervivencia de nuestra especie también nos exige lo que llamarían algunas habilidades blandas, lo que llamaríamos más, creo yo, desde el Kundalini Yoga, la multisensorialidad, ¿no? O la multidimensionalidad, ¿sí? Y es una conciencia más amplia, ¿no? Una conciencia más amplia. A mí lo que me llama la atención de este tema desde las constelaciones es lo que te digo, es mientras no se, y que conecta con lo que decías hace un momento, mientras yo no sienta el perdón en el cuerpo, Porque además, esto que tú estás diciendo de equilibrar el daño, yo siento mm, que ni siquiera, si uno es capaz de ser súper honesto con uno mismo, mm, ¿sí? O sea, si uno no quiere pensarse mucho, ¿no? Cuando a ti te hacen un daño, las ganas de devolverlo son desde las vísceras. Acá en el estómago hay un deseo de venganza, ¿no? Si sí. alguien te mete un empujón y tú estás por ahí en un momento, ¿no? Le metes otro, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a racionalizar y por nuestra educación se nos reprime de absolutamente, se nos ha enseñado desde chiquitos una conducta tolerante, bueno, en pro de conservar, pues, de generar y de conservar una sociedad más o menos civilizada, ¿no? Pero se nos enseña a reprimir el instinto, ¿no? Pero realmente esta cosa de equilibrar el daño es instintiva en nosotros, ¿no? O sea, realmente no debería ser una cuestión de darle tantas vueltas en la cabeza. Y debería ser, Habría que responder, ¿no? Habría que responder justamente para tener esta ley de compensación, para mantener el equilibrio, que también es un orden de las constelaciones familiares, tendrías que responder de la misma manera, ¿no? Te hicieron esto, la respuesta tendría que ser la misma, ¿no? Es como un asunto de causa y efecto simple, ¿no? pero De mira que dos, dos es cuatro, ¿me entiendes? O sea, ahí no hay pecado que entre, no hay ni infierno ni cielo, también creo que lo que hablábamos, no sé si fue la primera vez en lo de los eclipses o en el primer sutra, ¿no? Esto de que la vida es justa todo el tiempo. ¿No? Es sí, justa todo el tiempo. Y es allí donde te digo, la compasión no exige perdón. ¿Mm? Es más, la compasión creo que lo que exige precisamente es una respuesta similar al otro. ¿Mm? Una respuesta similar al otro. Ahora, hay otra idea que se me escapa ahí, y es que, claro, la compasión, así como no exige el perdón, también puede que me permita, ok, yo soy compasiva contigo, entiendo por qué reaccionaste así, entiendo lo que estás sintiendo, lo entiendo además porque yo también lo he sentido, ¿sí? Lo entiendo porque yo también he estado ahí. Eso no significa que no me moleste, ¿sí? Y eso no significa que no necesite un tiempo, ¿sí? O eso no significa que nuestra relación, nuestro relacionamiento, nuestra vinculación no tenga que cambiar, ¿m? Y que yo tenga que ser la misma. ¿M? Entonces es ahí donde de nuevo la compasión es esta palabra amplia, ¿no? Expansiva, ¿m? En donde ante todo creo que lo
que nos regala y lo que nos brinda su medicina, ¿no? La compasión con medicina es permitirnos ser, ¿no? Permitirnos sentir todo lo que sentimos, sin juicio, ¿no? Sin moral, sin tanto decálogo, digamos, externo. Sí, y también pienso que es algo que se practica en la mente, ¿no? O sea, no creo que la compasión se pueda ejercer en lo relacional, ¿no? Ay, voy a tener una actitud compasiva, un acto voy a hacer un acto compasivo con... Pienso que no, pienso que es una cosa de la mente, es una manera de mirar, ¿no? Pero pienso que no, que todos los actos compasivos son charros, son como falsos, ¿no? No sé si te suenan así a veces, ¿no? Como hacer el bien, voy a tratar de hacer el bien, ¿no? Siento que hay un montón de ego ahí detrás, ¿no? Y hay un deseo de ser bueno y hay un deseo de ser de alguna manera superior al que no lo hace, ¿no? O sea, Sí, soy si un yo poco lo veo, mejor que quien no opta por un acto bondadoso, ¿no? Por eso pienso que la compasión en su sublime o genuina expresión es más una cosa que se practica en la mente, ¿no? Como lo que tú dices, bueno, le voy a cobrar a este un poquito, ¿no? Le voy a dar una pequeña leccioncita, pero eso no quiere decir que no lo mire con compasión, pero sé que a nivel, acá tengo un cuerpo, hay una situación en la que me he visto perjudicado y tal, para soltar también la situación tengo que hacer algo que a mí me permita liberar un poquito mi sed de venganza, ¿no? Que es biológica, que no es, que no es algo que me invento, es biológico, ¿no? Está en mis entrañas claro, el deseo pero de compensar. puede ser biológica, como puede ser también un relato del ego, ¿sí me entiendes? Porque en la venganza también hay mucho ego, pero bueno, ahí entraría uno digamos, habría que tener un ejemplo muy específico para no irnos a algo tan abstracto. Me engancha lo que dices hace un momento, me engancha lo que acabas de decir, esto de, bueno, voy a tener un acto compasivo, ¿no? Como qué tan falso es eso, porque me pregunto desde el lugar de la maestra, ¿no? O la instructora, o el instructor o el maestro de Kundalini Yoga, ¿no? Todo vestido de blanco, ¿sí? ¿Cómo entra ahí la compasión? ¿Sí me entiendes? Porque efectivamente es como si la respuesta de un maestro o una maestra, no solamente de Kundalini, de yoga, y no solamente una maestra o un maestro de Kundalini, qué sé yo, alguien que trabaje en algo espiritual o terapéutico, qué sé yo, ¿no? Alguien que conscientemente tenga fe o crea en este asunto de vinimos a hacer un mundo mejor o no sé, o vinimos a cambiar este paradigma que nos tenía a todos como esclavos, lo que sea. A lo que voy con la pregunta esa, yo creo que sí he visto en mis maestras y maestros, es curioso, tanto ese asunto de la compasión, ¿sí me entiendes? De comprender a los otros, ¿m? De buscar elevar la situación, ¿sí? Es decir, responder de una manera elevada, responder de una manera ni siquiera mejor. Mejor no es la palabra es neutra, ¿sí? Es como si desde el acto de rectitud, la palabra, lo que hicieran fuera neutralizar el asunto, un poco como ponerle freno al karma. ¿Mm? Pero de nuevo, es más fácil cuando estás en el rol, ¿no? De maestra, de maestro, de constelador, de consteladora, que también exige una neutralidad, aunque no te vistas de blanco. ¿Mm? Es otra cosa, ¿sí? Cuando se te olvida, cuando estás simplemente en el rol de humano y te contestó mal el de, qué sé yo, el del supermercado, y tú no estás ahí como parada. No se te olvida que, digamos, ese rol de elevar una situación en realidad es algo que por ahí sería útil o sería bueno que te acompañara prácticamente todo el tiempo. ¿Mm? No, Bueno, no yo sé. respecto a eso sí tengo como una idea, ¿no? Em, sí, claro, cuando estás vestido de blanco dictando tu clase, pues la situación te exige, ¿no? Ser eso a lo que te has comprometido en tu formación o en algún momento. Pero yo pienso que eso, o sea, que eso lo debería vivir uno todo el tiempo, ¿sí? O sea, si uno realmente, o sea, si ese camino que uno eligió es cierto, si es real,
pues yo siento que uno trata igual al tendero que al alumno de la clase que acaba de dictar, ¿no? A mí se me chispotea todavía, ¿no? Y de la clase salgo y vuelvo a ponerme mi máscara de mal genio, que los odio a todos, ¿no? Entonces, algo pasa, ¿no? Realmente la práctica es una actuación, ¿no? O sea, mi ser profesor es una actuación. Y te lo digo porque alguna vez me lo he preguntado, ¿ah? O sea, me ha pasado literal de salir de dictar clase de blanco y de pronto, no sé, me frena un carro y HP, ¿no? Y de pronto digo, ¿y la profe dónde quedó? ¿No? Entonces yo siento que, claro, es una extrapolación de este lado luminoso que tenemos todos, el momento en que dictamos clase, el momento en que estamos de blanco y que estamos en servicio. Pero luego yo me he hecho la pregunta como, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Porque, porque mi mente negativa o mi lado negativo o lo que fuere sigue estando vivo, pues sigue estando ahí, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando digo que mientras más trata uno de ser bueno, más fácil se sale del guión, ¿no? Entonces yo pienso que finalmente el profesor de yoga, el constelador, es un servidor, ¿no? Pero no deja de ser una persona que sigue cargando sus conflictos, ¿no? O sea, no sé qué profesor o qué constelador o qué maestro no tenga todavía algo, algún rasgo del carácter con el que no esté del todo de acuerdo, ¿no? Yo siento que todos tenemos ego, o sea, por algo estamos acá, ¿no? O sea, por algo todavía cargamos con este cuerpito, todavía tenemos hambre, todavía tenemos relaciones, eh, así sea con los alumnos solamente, ¿no? Em, pero siento que en todo caso, si uno empezó a recorrer este camino de servidor o de iluminador un poquito, ¿no? Que ayudas un poco a elevar conciencia y tal, pienso que uno debería, con el tiempo, lo que debería terminar pasando es que uno, que ya no haya dicotomía, ¿no? Que no haya el cuando doy la clase y cuando no doy clase, ¿no? Cuando doy clase y cuando estoy en mi casa, ¿no? Claro, y Sino es un esto poco de de ser, lo que de llevarse a ser alguien íntegro, es ¿no? exacto, la Y vuelves integración a de la luz con la sombra. esa otra gran palabra que es la integridad, ¿no? Ser una persona íntegra, ¿no? Llevar digamos, llevar la maestra a todas partes, llevar el campo morfogenético o el campo de sanación de las constelaciones familiares a todas partes. A mí me pasó alguna vez justamente teniendo un diálogo muy difícil con alguien de mi formación, justamente almorzando con ella, ¿no? Y la propuesta fue como, estábamos en un restaurante y dijimos, ok, acá está el campo, ¿no? O sea, no se nos olvida que cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de interacción es un campo de sanación. ¿Mm? Y en ese sentido también desde el Kundalini Yoga, todas nuestras interacciones son el aula de clase, ¿sí? El aula en donde se despierta la conciencia, ¿no? En donde cambiamos de perspectiva, ampliamos la mirada. Pero sí, efectivamente es estar en el camino y es estar conscientemente en el camino de convertirnos en seres íntegros. Y es difícil llegar a ser, yo no digo que imposible, no lo sé, pero creo que es difícil llegar a ser una persona íntegra en la medida en que no integro, ¿no? En la medida en que no me permito sentir todo lo que siento. Y ahí es donde entra de Exacto. nuevo la compasión conmigo. No, y eso tiene que ver con la integración de la propia sombra también, porque yo siento que, a ver, los profes de yoga, no todo el tiempo somos blandos ni somos compasivos con todos los alumnos, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez has tenido el alumno cansón, ¿sí? Sí, no solo el alumno, la consultante, ¿sabes? Consultantes que como que hay cierta confianza y buena onda y todo el tiempo te piden descuento, ¿sí? Y no te preguntan ni siquiera Hay si un tú puedes o punto, no, es de entrada, ¿dónde está mi descuento? Es como, y no, y de entrada entonces ahí es donde con toda la compasión aplicas la espada del guerrero santo, la guerrera santa, que y yo a también es un veces sí concepto tengo muy del compasión, Kundalini, y la respuesta es yo a no. veces sin compasión.
yo a veces sin compasión, o sea, sin grosería, pero tampoco con tanta compasión cuando ya la pregunta es 4 o 5 veces y yo como que digo, bueno, me toca sacar un poco el hacha. No, El machete. ya, y no explico nada, o sea, o con los amigos también, ¿no? O sea, ya sin ponerlo ni siquiera en el ámbito de profesor-alumno, que pues hay un rango, ¿no? Hay un Una rango jerarquía. de, Sí. exacto, en ese plano de la clase, pues yo soy la profe y yo me acuerdo que tuve una época una alumna que interrumpía la clase online. Serán 10, 15 personas conectadas y ella abría su micrófono y me decía, es que no me gusta la música que has puesto, yo me confundo. Entonces la primera vez le dije, bueno, qué pena, te voy a silenciar porque los demás están con sus ojitos cerrados y tal, ¿no? Entonces después hablamos de eso, gracias por hacérmelo Tu saber, acotación. ¿no? La segunda es que no sé qué pasa y yo no sé por qué no me puedo conectar, no sé por qué no te veo. Bueno, 3 veces en una clase. Y a la tercera le dije, por favor, silénciate y no vuelvas a hacer esto. Y se quedó así. Yo me sentí mal después porque dije, fui súper grosera y tal, pero no lo volvió a hacer, ¿me entiendes? O sea, grosera en el sentido de que no fui amable, ¿no? O sea, como que, silénciate por favor y ya no vuelvas a hacer esto, le dije. Y como que se quedó así, como, pero es integrar, ¿no? Y hay cosas de la sombra de uno, como tener mal carácter o tal, que a veces son, pues, son fortalezas también nuestras, ¿no? Porque en el reino de la amistad, ¿no? Lo que te decía, o sea, de pronto, esto entre el profesor y el alumno, bueno, pues también no te pases, ¿no? Alumna, que tú quieres interrumpir la clase cada 5 minutos, ya. Pero a veces pasa entre los amigos también, ¿no? Por ejemplo, una amiga me contaba una vez que cuando ella terminó con la pareja, entonces que ella tenía que aguantarse, que cuando bajaba a tomarse una cerveza o algo al bar, todo el mundo tenía que ir a preguntarle, pero ¿y cómo así? Entonces yo lo vi y entonces, y que ella me decía, yo me siento tan mal que prefiero no volver. Y yo le digo, pero diles, no quiero hablar. O sea, pero es que es mi amiga, no importa, dile, no quiero hablar de eso, pero insisten, dile, oye, ¿qué parte no me has entendido de que no quiero hablar de esa persona? No es que lo vi, no me interesa, háblame de otra cosa, si eres mi amiga, respétame, no, pero eso sería pelearse. Bueno, a veces toca pelearse, o sea, pelearse en ese tono, ¿no? De ponerse en el puesto y decir, es que no quiero esta interacción, no quiero esta situación, me hace mal, ¿no? Y a veces no sale dulcemente, ¿no? A veces no sale, ay, amiga linda, me encantaría estar de buen humor y que me, ¿no? Pues a veces no sale de esa manera. Y pienso que no es necesario, ¿no? Que las cosas salgan siempre dulcemente, ¿no? Por eso digo que la compasión, sigo pensando que es más una actitud mental, ¿no? Más que una manera de decir las cosas o más que una manera de relacionarse, porque es bien difícil precisarlo, ¿no? Sí, Como, sí, no, y yo creo que con base en lo que dices, la compasión, uno, primero, no implica perdón, y la compasión puede ser una medicina amarga también. No necesariamente es una medicina dulce. Mm, 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 sí es cierto. Sí, porque yo pienso que la compasión también no es esta cosa de, ay, yo te permito que me hagas cualquier cosa, fresco que yo soy compasiva, ¿sí? Que en alguna época yo la practicaba así, mm. sí, bueno, ya, ay, me dolió en el alma, pero ya, yo soy compasiva, es que yo practico la compasión, ya, no me importa, no importa, no, no pasó nada, no pasó nada. Y al mes, acidez, gastritis, pensamiento incesante sobre la misma circunstancia, ¿no? Porque había energía negativa no liberada, ¿no? Que yo pienso que al final, si nos miramos como campos energéticos, es eso, ¿no? Toda la energía negativa o toda esa electricidad negativa, ¿no? La contenemos y nos cerramos y nos la guardamos adentro, pues nos lastimamos, ¿no? A nosotros mismos. Yo la
entendía de esa manera. Por eso en algún momento dije, bueno, no voy a usar más esta palabra por un tiempo porque sé que no la entiendo bien, ¿no? Y lo que estoy entendiendo más bien es que déjate pisotear porque no pasa nada, porque tú practicas la compasión. Y dije, de repente no estoy en un momento creo que estoy en un momento más bien de trabajar en en reconocer mis límites, ¿no? Antes que empezar en ser compasiva, siento que eso será posterior, ¿no? Y Y ahí en ya este estás, y momento, ahí en lo que dices ya estás aplicando la compasión. Creo que es el primer paso, exacto, justamente. ujú, Estás aplicando exacto. la compasión primero diciendo, es un poco decirle al otro, entiendo lo que estás sintiendo, entiendo por qué lo sientes, no lo juzgo, pero tampoco lo justifico. ¿M? Y a partir de ahí, para cuidarme, primero la autocompasión, para cuidarme tomo ciertas decisiones, ¿sí? Y ya veré, cuando mi cuerpo me diga que puedo, qué sé yo, restablecer la comunicación, que puedo perdonar si se quiere, que puedo, qué sé yo, no lo sé, lo que implique la situación, ahí puede que dé un paso hacia adelante, ahí puede que dé un paso hacia el otro, ¿m? Pero antes no. ¿M? Y creo que va muy de la mano en últimas con este, digamos, con ese gran entrenamiento en el que yo creo que todas y todos estamos y es de desaprender muchos asuntos de la moral, muchos asuntos de la religión, muchos asuntos de la cultura, desaprender como si nos quitáramos prendas que no nos pertenecen. Y permitirnos sentir lo que sentimos, permitirnos ser un poco el animal emocional que somos también, ¿no? Sin criticarnos o enjuiciarnos de antemano, y permitirnos sentir, permitirnos como descansar en lo que estamos sintiendo, porque las emociones efectivamente pues lo que son materia, ¿no? Son materia, son información, son materia para trabajar lo que sea que estemos viviendo. Y muchas veces también creo que la compasión implica movernos hacia adelante en una situación, implica tomar decisiones tajantes, ¿sí? Muchas veces la compasión no es quedarnos quietos, ¿no? No es buscar un refugio, el silencio, puede ser todo lo contrario. La compasión puede ser muy activa, puede ser muy fuego, muchas veces. Yo creo que puede ser, por ejemplo, hacer se me viene esta imagen de pegar un machetazo sin odio. Siento que eso es compasión, ¿no? Como, porque te digo, he pasado una larga etapa en algún momento de entender la compasión como Jesús puso la otra mejilla, ¿no? Y yo dejo y dejo y dejo y no quiero ver esto y no lo quiero ver y no lo quiero ver porque, ay, no importa, no me duele, ¿no? Y hacer ojo ciego al propio cuerpo, ¿no? O sea, y de pronto hoy, ¿no? Habiendo madurado mucho toda esta cosa del límite personal, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde me empieza a ajustar esto, ¿no? ¿Dónde me ajusta el zapato de verdad, ¿no? O sea, no donde yo quiero que me ajuste, sino donde me está ajustando de verdad. Eh, Pienso en eso, en que hay que a veces meter un machetazo, pero sin odio, ¿no? Y el machetazo puede ser cortar una relación, ya sea porque se termina esa relación, no vuelves a ver a la persona, o ya sea porque la dinámica has decidido que cambie completamente. Y es decir, hasta aquí, pero sin odio, ¿no? O sea, no me ensaño contra esa persona, voy a cortar sin odio. O voy a decir esto que es durísimo sin odio, ¿no? Por ejemplo, cuando está... Precisamente desde el amor, pero desde un amor muy neutral. Un Exacto. amor Un del ejemplo. Anahata Chakra, ¿no? Un amor de Anahata Chakra, un amor frío. Exacto. Llega una persona a contarte el mismo problema 25 veces, ¿no? Que no sé si alguna vez has tenido alguna alumna así, por ejemplo, ¿no? O alguna Drama, consultante o alguna uy, sí, no te imaginas. una amiga que tú dices, bueno, Me llega después de una, 2 años, eh, pero entonces tú dices, me hago la loca y aplico la compasión malentendida de decir, ay, pobrecita, no, yo la voy a escuchar una la vez lástima. más porque es que mal. Exacto. O voy a pegar un machetazo con amor, que eso cuesta un huevo. O sea, pegar un machetazo con amor y decirle, me lleno de amor primero y decirle, fulanita, han pasado 2 años y me estás volviendo a contar lo mismo.
con los mismos personajes. No nos está sirviendo lo que estamos haciendo. No nos Es la está última vez que sirviendo, nos vamos a ver. no nos está Es sirviendo lo que durísimo. estamos haciendo. Exacto. Y a veces toca hacerlo y a veces toca dejar ir a la consultante, ¿no? También a veces toca dejarla ir y decir, bueno, o definitivamente yo no supe hacer lo que tenía que hacer, o a ella no soy yo la persona que le... Que la ¿sí? necesita, sí. O no es la herramienta, ¿no? O no es la herramienta. Y toca decirlo, ¿no? Porque finalmente, pues no está, no, lo importante no es seguirle cobrando, ¿no? No es, bueno, acá estoy, bueno, no importa, y le digo algo y Increíble. sí, Ah, no, seguimos dándole vueltas a lo no hay mismo. dinero, no hay dinero que pague la pérdida de energía que eso implica. No hay dinero. Exactamente. Por eso desde lo constelativo también se dice, o sea, la constelación dura poco, le da un camino al consultante y le da un nuevo movimiento, pero no es como que te quedas Bueno, 10 años consultando, o sea, no. Bert Hellinger tiene todo un tratado sobre la ayuda precisa, ¿no? Tenía toda una cuestión con el ayudador, con Los cómo órganos este de ayuda. ayudador termina haciendo transferencia, ¿no? Y termina quedándose como si fuera parte del sistema del consultante y no está haciendo su función de ayudador, que es una ayuda limitada. Y él decía, o me pareció entenderlo así, no sé, tú me corregirás, que él decía que el ayudador es aquel que te tiene buscando que tú te logres tener solo, ¿no? Pero Claro. una vez que el ayudador suelta y te deja recostarte encima, ya no te está ayudando en nada. No, no, te está haciendo mucho daño y como ayudador también entras en una dinámica en donde te enfermas, básicamente. Te enfermas, terminas entrando en el sistema del otro, ¿no? Como que se unen los dos sistemas, pero no desde lo virtuoso, sino más bien desde lo vicioso. Y empieza la repetición. Pero sí me quedo, digamos, hoy con esto que dices de casi como una definición, ¿no? La compasión es un machetazo que sea con amor. Creo que es una muy buena Sin definición odio, para la sobre compasión. todo sin odio. Porque pienso que con odio es yo lo quiero herir, ¿no? O sea, yo le voy a decir que no me vuelva a buscar, ¿no? Alex, pero con odio, ¿no? Para que sepa que lo odio y que me dolió, ¿no? Pero si yo le digo, mira, me pongo en amor, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no es bueno que nos volvamos a ver, ¿no? Es muy distinto y es resolutivo de verdad. O sea, yo pienso que cuando el corte viene con amor, la otra persona lo tiene que aceptar. No le queda más, ¿no? Porque no hay nada que lo confronte que le den ganas de devolverte un daño, ¿no? Porque ya no hay odio en esa dinámica, ¿no? Sí, la verdadera compasión rompe con las dinámicas de la repetición, creo yo. La verdadera compasión. Sí, y me parece súper importante así como recalcar eh, que yo no creo que hayan actos compasivos. Creo que la compasión es una actitud, ¿no? De apertura de corazón y de claridad mental, ¿no? Que es como esas dos cosas que convergen perfectamente, ¿no? Que hacen que surjan las palabras adecuadas, que surja la emoción en la medida adecuada. Y sintonizar con ello yo creo que no solamente es para los consteladores y para los ayudadores de este mundo, ¿no? Pero creo que al final en todas las relaciones nos estamos ayudando mutuamente, ¿no? De todas formas. Y esa imagen de Bert Hellinger cuando él decía ayudar es ayudarle a tenerse a sí mismo. Cuando tú sueltas y lo dejas caer encima tuyo, ya el vínculo no sirve de nada, ¿no? Como que los únicos que nos pueden tener así son nuestros padres, ¿no? Exacto, ahí para allá iba, ¿no? Solamente puedes ayudar a un adulto. Solamente puedes ayudar a un adulto. O sea, desde el rol del ayudador, terapeuta, yo diría maestra, maestro de Kundalini también. Sí, la ayuda, digamos, se da entre adultos. ¿Y cómo se aplica, qué dice Bert Hellinger o tu maestro acerca de la compasión concretamente? ¿Cómo la ven? ¿Hay alguna manera de...? Pues ya que nombres a los padres, ¿no?
Papá y mamá, ya para cerrar, sí, la compasión es central, creo yo. La compasión y la comprensión central dentro de los procesos terapéuticos, ¿no? Y está esta frase que por lo general sale de los padres, de la madre o del padre hacia los hijos en las constelaciones, y es, lo siento, no perdón, lo siento, no pude hacerlo de otra manera. De los padres hacia los hijos. Por lo general, sí, no siempre. Yo digo los padres hacia los hijos porque por lo general en las constelaciones uno tiene que girar tiene que girar a mirar a papá y a mamá, ¿sí? Porque lo que sea que te esté pasando con el dinero, con la pareja, con lo que sea tu conflicto actual, ¿no? Siempre te hace girar y mirar, bueno, ¿qué pasó en mi árbol? ¿No? Y como es un asunto mío, yo estoy constelando por un conflicto mío activo en mi vida adulta, ¿sí? La primera relación que miro es papá y mamá, que no recibí, que no me dieron, que me hizo falta, ¿m? Que me hizo daño, ¿sí? Y la respuesta, digamos, por lo general de papá y mamá es ese primer, lo siento, no pude hacerlo de otra manera, ¿no? Si miramos un poco más atrás, una generación más atrás, la abuela no estuvo, el abuelo no estuvo, y de ahí para atrás, pues ni hablar. Obviamente es transgeneracional, viene pasándose, viene heredándose, ¿no? El trauma de generación en generación. Pero cuando me preguntas puntualmente el tema de la compasión, yo lo uniría mucho, o sea, siento que va muy de la mano o que es casi que lo mismo que la comprensión, es decir, ser capaz de comprender que mi papá no pudo hacer las cosas de otra manera, que mi mamá no pudo hacer las cosas de otra manera. Y desde Y mi que lugar realmente no podía, ¿no? No era que no quería, sino que no podía. no podía, no podía. Con lo que sabía, con su nutrición emocional, con lo que él recibió de niño, con lo que ella recibió de niña, ¿no? Literal, cuando yo veo las infancias, lo que sé de las infancias de mi papá y de mi mamá, digo así, ¿no? Mano en el corazón. De verdad hoy entiendo que no pudieron hacerlo de otra manera. ¿Mm? Y ahí es donde entra la compasión, que de nuevo es una compasión de corazón frío, ¿no? No Mm. los juzgo, pero tampoco los justifico. ¿Mm? Exacto, También hay un sí. lo No siento que es necesita- necesario, también hay un lo siento que es necesario, ¿sí? Para que la persona o yo en este caso pueda moverme hacia adelante con lo que hay, con lo que es. ¿Mm? Y ahí también súper clave, no para hacerlo mejor, no como ahora voy a estar mejor que ustedes, simplemente lo haré a mi manera, no mejor que tú, a mi manera. Entonces ahí sí creo que la compasión desde esa comprensión del corazón que, que te hace ver que de ahí para atrás, ¿no? Papá, mamá, abuelas y abuelos hicieron lo que pudieron, es liberador, es liberador. Mm. Sí, y como tú dices, entonces en esa comprensión de corazón frío ya no hay reproche hacia el padre o a la madre, ¿no? Pero sí hay conciencia, o sea, es decir, no dejo de ver a mamá o a papá, no dejo de ver los daños que me Sí, pudieron claro. generar en la infancia, sino que los miro sin odio, ¿no? O sea, puedo mirar el Mm, daño que me hicieron, que probablemente pueden haberme hecho, sin odio, y mm, entender probablemente de dónde viene, ¿no? Y mm. probablemente que en el presente pues tampoco pueden hacer mucho más, ¿no? O sea, si es que los tenemos vivos todavía, ¿no? Poder entender ese presente donde quizá todavía se Sí. encuentren incapacitados para aquello que uno hubiera querido, ¿no? Mm. Bueno, pero eso es muy específico con el tema de los padres y me encanta. Otro día hacemos otra cosa Otro sobre día, sí. constelaciones. Por ahora me voy con este nueva definición de la compasión, del machetazo sin odio. Me parece que es, ni siquiera es la espada, ¿no? Que la espada es muy del Kundalini, la espada del guerrero santo, ¿no? Acá es machete, es con machete que se abre la selva. Pero, Mm. pero mira que Yogi Bayan decía, cuando él decía, cuál es mi visión de poner la otra mejilla? Él decía, tú me das en una mejilla y yo te doy yo te doy en las dos tan fuerte que no me vuelves a hablar de esa manera, Mm. me- Y ahí psicológicamente. está teniendo, ¿no? La herencia de Yogi Bhajan, la gran respuesta,
¿no? Una Porque sí, cuestión de actitud, ¿no? Pero esa era su interpretación de la claro, ¿no? legítima. Y bueno, nombres a Yogi Bayan y a mí se me abren 10 en vivos más, porque pues si hablamos de compasión y Yogi Bayan, si los ponemos en la misma conversación, imagínate todo lo que habría para charlar, ¿no? Sí. Mm. No, pues yo me quedo con los manuales de Crillas y con sus clases que eran fabulosas, que de Mm. todas maneras me parece que era muy power el señor. Sí, no, sí, no, yo sin duda, creo que eso no lo puedo negar, ¿no? Yo escucho a Yogi Bayan o leo a Yogi Bayan y era tremendo, era mucha luz y a la vez mucha sombra, ¿no? Pero también de ahí me viene como esta necesidad, ¿no? Últimamente de buscar nuevas referencias en cuanto a los maestros de Kundalini, de ampliar mis referencias, ¿no? Pero bueno, paso a paso, poco a poco, porque de nuevo, ese es otro gran tema. Por lo pronto, Otro bueno, día hablamos de eso. Yo también tengo mis referencias en cuanto a los artistas y tal, y tengo figuras así como, qué sé yo, como Pablo Picasso, y hay gente que me dice, pero era una miércoles con la mujer. con la Y yo mujer. digo, pero era un extraordinario pintor, por Dios, o sea, no le vamos a negar eso, no se lo voy a quitar, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos Y para ese integrarlos? tipo. ¿Me Sí, entiendes? ¿Cómo buscar hacemos para otros integrarlos? referentes que vayan equilibrando nuestra mente, que le encanta el alto contraste, ¿no? Estamos como, yo creo que la era de Piscis nos dejó un poco con esa fascinación por el alto contraste, ¿no? Y creo que ahorita se nos está pidiendo como que empecemos a navegar entre grises y otras cosas menos drásticas, ¿no? Tal La vez. integración, ¿no? La integración, la integridad. Sí, sí, no, ahí. Si me pongo a hablar, duramos una hora más. Bueno, querida, muchas Bueno, gracias. a ti, gracias por el espacio. Te dejo un abrazo enorme. Y a Satnam, todos gracias ustedes a todas que y a le- todos. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, último sutra. Vamos a ver cómo nos sale y si de pronto en la última sesión integramos, ¿no? Integramos en alguna partecita parte de todo lo que hemos conversado ya en lo que van a ser 5 jueves. Me parece súper bien. Nos vemos. Buenas noches a Satnam, todos. buenas noches. Chao.